Muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo. ¿Dónde estamos? ¿En qué cámara? En esta, sí. Les saludo con la dulce paz del Señor en esta noche 18 de octubre del año 2021, cuando son las 20 horas 29 minutos. Estamos ya en el aire, estamos por las plataformas YouTube y Facebook en diferido, y luego de este programa estaremos pasando por las plataformas de YouTube y Facebook y mandando los links a los hermanos que están atentos a la bendición de Dios. Porque esto es bendición del Señor. Yo creo que en estas áreas, en estos programas cristianos, no tiene que haber competencia. Porque cada uno tiene un propósito. Cada uno Dios le ha dado un propósito para poder llevar adelante las buenas nuevas de salvación. El programa Un Encuentro con Jesús tiene este propósito, de poder llevar todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. En estos días donde realmente hoy estamos de luto, podríamos decir, ¿no? Porque el día de ayer celebramos en Buenos Aires, Argentina, el Día de la Mamá, el Día de la Madre, ¿no? Pero también el día de ayer recibimos una noticia muy triste. Esta noticia que había fallecido la hermana mayor de mi esposa, la señora Nelly Vázquez, una mujer muy luchadora, una mujer muy fuerte, pero ayer falleció realmente, y esto causa tristeza, ¿no? Causa tristeza, más que todo en el seno familiar de la familia de mi esposa. Mi esposa está muy triste, muy acongojada. Somos cristianos, pero igual sentimos el dolor. Y yo me acuerdo cuando la viuda de Naín, cuando Jesús fue a resucitar al hijo de la viuda de Naín, al único hijo, ¿no? Cuando fue y veía muchas personas llorando, llevando el féretro, ¿no? En ese día, y de pronto el Señor se para y les dice: no llores. A la mamá, no llores, le dice. Y él le resucitó al hijo de esta viuda, porque era el único hijo que tenía. Y yo creo, hermanos, que un día nosotros resucitaremos. Un día todos los que murieron en Cristo resucitarán primero, dice. ¿No es cierto? Y agradecemos a Dios. Por un lado sentimos tristeza, pero por otro lado sentimos, ¿cómo le puedo decir?, gozo y esperanza de que un día nos volvamos a ver. El Señor dijo en cierta oportunidad, cuando fue a resucitar a Lázaro, dijo: él no está muerto, él duerme. Lo fue a despertar. Es que este es un sueño, que un día despertará y viviremos con él eternamente. Causa tristeza, porque fue una mujer realmente muy fuerte, muy valerosa. Era, ¿cómo le podemos decir?, una hermana que quizás los consejos de ella fueron válidos para sus hijas, para sus nietos. Y le quería mucho a mi esposa. Ella siempre decía mi hermanita, decía, ¿no? Y por eso este programa realmente abrimos con esta noticia triste de la muerte, en realidad de una Dios, ¿no? Porque un día nos volveremos a ver con ella. Nos volveremos a ver con ella. Gracias a Dios que le hablamos de la palabra de Dios, aceptó a Cristo en su corazón, y mi hijo, el mayor, fue el que le presentó este plan de salvación, le presentó a Jesucristo en su corazón. Así que por eso estamos nosotros, por un lado tristes, pero por otro lado, yo digo siempre, ella está mejor que nosotros, porque ella sufría de una enfermedad de cáncer, no sufría ella, y esto realmente le llevó mucha preocupación a la familia, y no sabíamos cuándo iba a partir, ¿no? Y bueno, pero el Señor sabe la hora y el día en que vamos a nacer y el día en que vamos a partir. Así que desde acá, desde el programa Un Encuentro con Jesús, envío todas mis más sentidas condolencias a la familia Vázquez, Bazán, a todas las hermanas, a los sobrinos, a los nietos, a los bisnietos. Les envío desde este lugar, de parte mío, no solamente mío y del programa Un Encuentro con Jesús, sino de parte de la familia, de mi esposa, de mis hijos.
y estamos ahí, ¿no? Con ellos, ¿no? Estamos ahí consolándonos. Y dice que el Señor nos dice en su palabra, llorad con los que lloran. Y estamos apoyándolos, estamos pidiendo que haya consuelo por la partida de mi cuñada, ¿no? Que realmente en vida fue una mujer, como digo nuevamente, una mujer muy fuerte. Era profesora de educación física, realmente una mujer muy, muy, muy fuerte, pero imagínense, ¿no? Lamentablemente este problema del cáncer ha debilitado su vida y bueno, realmente murió en los brazos de su hija. Murió en los brazos de su hija. Y ella, sus últimas palabras fueron, me quiero ir. Sabía que se iba con el Señor. Y esto nos da mucha esperanza, hermanos queridos, porque hay veces uno no quiere irse de esta tierra, ¿no? A veces uno quiere estar siempre, no quiere morir. Pero es que la palabra de Dios nos dice que esto no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el lugar donde está el trono de Dios. En el lugar celestial está nuestro lugar. En el lugar donde Cristo fue a preparar para nosotros. Y es por eso que nosotros seguiremos esta carrera. Algunos se adelantaron, nos precedieron y nos están esperando. Y quizás están haciendo fuerza para que nosotros no desmayemos y sigamos adelante. Así que hermanos queridos, yo le ruego a Dios también, le pido a Dios que le dé consuelo a mi esposa, porque ella es muy, muy sensible y es muy, muy amada por su familia y ella también ama a su familia. Así que le pido oración por la familia de Nelly Vázquez, de mi cuñada, por toda la familia, para que le dé el Señor consuelo. Y por mi esposa, para que ella pueda también aceptar esto y realmente ella sabe que de acá, cuando vayamos a aquel lugar, seguramente nos veremos con nuestros seres queridos. Ella se adelantó un poquito, pero nosotros continuamos esta carrera. Y habiendo dicho todo esto, hermanos queridos, vamos a empezar el programa, vamos a compartir una porción de la palabra. Una porción de la palabra que está en el libro de Proverbios. Usted sabe que el libro de Proverbios es un libro que realmente con mucha sabiduría, mucho consejo, que aquel que realmente sigue los mandatos, los mandamientos, al pie de la letra, el libro de Proverbios, seguro que se va a librar de muchos dolores de cabeza, ¿no? Y su vida va a ser realmente una vida de gozo, una vida que agrade a Dios. Y dice el Proverbios 14, verso 12, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto dice el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 4, verso 11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Esto con relación a que nosotros los papás tenemos que encaminarlos en este camino, como dicen, el camino de la sabiduría, por las veredas derechas. Qué bueno que es esto, hermanos queridas. Por eso que leyendo todo esto, podemos deducir que la única vía de salvación, ¿no? La única vía de salvación es Jesucristo. Porque como hemos leído en el principio, en Proverbios 14, verso 12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo cuando uno no entiende que hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esto dijo el Señor, ¿verdad? Y acá hay una historia, ¿no? que me acuerdo
que una vez el pastor de una iglesia contó y decía que había dos obreros que estaban preparados, reparando la vía férrea. Dice, dos obreros reparaban la vía férrea. Cuando escucharon la muy conocida señal de alarma, ¿no? Que el tren ya venía, inmediatamente se apartaron de la vía, pues el tren iba a pasar el tren, ¿verdad? Acostumbrados a esas frecuentes interrupciones, porque de tanto en tanto pasaban y bueno, se escuchaba la alarma y bajaba ¿cómo se puede decir? Bajaba la señal para que no pasen ningún coche, nada por el estilo, ¿no es cierto? Dice, el tren era anunciado, era un convoy de carga y hacía un ruido tan ensordecedor que no escucharon la segunda señal de alarma, la cual anunciaba el paso de un tren de alta velocidad en otro sentido. Qué tremendo, hermanos queridos. Como consecuencia, los dos hombres no se dieron cuenta, perdieron la vida. A veces esto pasa mucho en Buenos Aires, porque hay el tren que recorre por muchos lugares de Gran Buenos Aires hasta la capital federal y así entre la provincia. Hay lugares de paso, ¿no? Pasos peatonales, pasos de coches, y ha habido muchos accidentes que no se dieron cuenta porque estaban, qué sé yo, pensando en otras cosas, distraídos, y el tren les pasó, o estando en coche también porque estaban escuchando música o porque las ventanillas estaban cerradas, y pasó muchos accidentes con fatales consecuencias, ¿verdad? Y en este caso dice que estos hombres murieron, ¿no? Ahora, en el ámbito moral también corremos peligro en este mundo ruidoso, hermanos. Es una gran realidad. Con frecuencia estamos presos a caminar, a veces en las rutas que conducen a la muerte, y no nos damos cuenta. A veces nos sentimos seguros que estamos caminando bien, que no necesitamos de Jesús. No necesitamos que nadie nos presente un Salvador o uno que nos guíe. Así está el mundo. Cuando se le presenta a Jesucristo, no lo rechazan. Así de fácil lo rechazan. Dice, no, yo sé cómo estoy haciendo con mi vida, yo sé cómo estoy caminando y todo esto por el estilo. Ahora, la Biblia, hermanos, Dios nos ofrece un refugio seguro, una protección ante cualquier prueba. Imagínense si estas personas que murieron porque el tren los arrolló, imagínense si estas personas no recibieron a Cristo en su corazón, no murieron en Cristo. Realmente, como dice Proverbios el 14:12, su fin es camino de muerte. Realmente estas personas, si murieron sin Cristo, fueron a la condenación eterna. Esto es lo que pasó. Por eso a veces la muerte, entre la vida y la muerte, es un paso tan minúsculo, que estamos ahí, ¿no? En el caso de mi cuñada, perdón que tome este ejemplo, no, está bien, no sabíamos cuándo iba a morir, pero nadie sabía. De un momento a otro se descompuso y ella misma dijo en sus últimas palabras, me quiero ir. ¿Se da cuenta? Fue instantánea. Imagínense si no hubiera muerto en Cristo. En estos momentos sí, tendríamos que estar muy tristes, porque camino de muerte, porque hay dos caminos. Hay dos caminos: el camino a la vida eterna y el camino a la perdición o a la condenación eterna. Pero gracias a Dios que un día pudo aceptar a Cristo, Nelly. Y quizás no, muchas veces uno piensa que cuando uno acepta a Cristo, cada persona es distinta en su forma de reaccionar, en su forma de comportarse, de ser. No podemos ver solamente por fuera,
Solamente Dios conoce el corazón de la persona. Entonces, acá estos dos hombres murieron sin Cristo y fueron a la condenación eterna. Pero ahora Dios nos ofrece, ahora que hay tiempo. Yo por eso cuando me acuerdo cuando mi papá murió, me hicieron hacer el responso. Unas palabras para las personas que estaban ahí. Y yo les tuve que decir, ¿no?, la realidad de las cosas. No tenemos que llorar por mi padre que está acá, porque tampoco mi padre está acá. Está su cuerpo, pero su alma está con el Señor. Está el cuerpo, que ya no tiene vida, que ya no hay nadie en ese cuerpo. Es solamente el envase. Tenemos que orar por nosotros. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos que recibir el seguro de vida, que lo da gratuitamente el Señor. Imagínense, ¿qué dirían, no? Algunas personas. A algunas les gustó, ¿no? O sea, como que estuvieron, dijeron, sí, es verdad esto. Pero otros quizás habrán dicho, no, ¿cómo? ¿Qué hereje este hombre? ¿Cómo va a decir así de su padre? No, mi papá aceptó a Cristo en su corazón. Y mi papá un día, partió a los brazos del Señor. Y ahí en ese lugar, en el féretro, en el cajón, en el ataúd, estaba solamente el envase, un cuerpo sin vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos. La Biblia nos ofrece, cada día nos ofrece la oportunidad de adquirir nuestro seguro de vida gratuitamente, solo aceptando a Jesucristo como el único Salvador y sanador de nuestras vidas. No desaprovechemos. No pensemos que nosotros tenemos la verdad. No. Jesucristo es la verdad y la vida. Y de esto vamos a hablar en la siguiente etapa de este programa. Hermanos queridos, es tan hermoso cuando uno recibe a Cristo. Cuando uno le permite, le entrega su vida a Él. Él nos sella con su Santo Espíritu. Llegamos a ser morada del Espíritu Santo. Es el templo de nuestro cuerpo del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. Ya tenemos a alguien que nos ayuda para poder vivir una vida que realmente agrade al Señor. Pero muchas veces somos tan, como dice acá el Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho. A veces nos confiamos en nuestra sabiduría, qué sé yo, en nuestra inteligencia. Y lamentablemente, hermanos, el fallecimiento de mi cuñada, de la hermana de mi esposa, la verdad que me llamó también en estos días, entre ayer y hoy, a una reflexión profunda. Es que nuestra vida es como un suspiro, como dice el apóstol Santiago. Es como la niebla que aparece y sale. Y justamente esta mañana estuve viendo en el Facebook, publicaron muchas invitaciones, agradecimientos, condolencias. Y ahí veía una foto una foto de muy joven de mi cuñada. Muy simpática. Muy simpática. Una mujer muy, muy esbelta. Y si usted hubiera visto las últimas fotos que cuando ya estuvo muy mal ella, irreconocible. Que es tremendo, ¿no? Por eso dice que a veces nuestra vida es como las flores que están en el día, son tan bellas y a la tarde se secan y se mueren. Y como decía el apóstol Pablo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Ya nos salen las canas, las arrugas, el cansancio. Pero nuestro cuerpo interior tiene que ir creciendo a la estatura de Cristo. Tiene que ir creciendo.
Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, amados hermanos. Lamentablemente, hay dos caminos. Un camino que lleva a la vida eterna y otro camino que le lleva a la perdición. ¿Qué camino usted va a tomar? No sé, la verdad, usted decide. Usted decide. Pero que sea una decisión sabia. Y esto es lo que a veces uno piensa. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Para poder reflexionar sobre este tema que está ahí al orden del día. Mucha gente ha muerto con el COVID. Mucha gente ha muerto con el COVID. Gente que quizás estaba saludablemente bien, económicamente bien, pero murió. Entonces, esto es lo que... ¿Y dónde pasó la eternidad? Esa es la gran incógnita de muchos que no conocen a Cristo. Pero nosotros que sí conocemos a Jesús, es que cuando morimos, vamos en la presencia del Señor. Ahí estamos, para descansar de este tiempo, de este mundo, de esta vida que tiene sus problemas, dificultades. Pero nosotros como cristianos tenemos una ayuda. Podemos pasar muy por encima de todas las adversidades. Escuchamos un tema musical y meditamos sobre el tema que el día de hoy nos ha competido hablar. Ya no te quiero ver así. Sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas a escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Cantando juntos. Quiero ver así. Sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas a escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Cantando juntos.
Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, un buen abono y riego constante. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces tratamos de encontrar soluciones rápidas, soluciones apresuradas, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia cuando aspiramos a resultados en corto plazo, abandonamos súbitamente, justo cuando ya estábamos a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creeremos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. Quienes no se dan por vencidos y van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Por eso hoy lo animo a que usted se ponga en marcha, persevere, confíe en Dios y el éxito llegará. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visítanos. Hoy no mires las aguas turbulentas de las dificultades. Mira ese sol que brilla aún en medio de las tristezas. Mira a Jesús. Radio Vida Nueva Online. Play Store Vida Nueva Online. Tu radio amiga, difundiendo todo el consejo de Dios. La música y las palabras justas para vos. Seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo escuchado la reflexión traída por nuestro pastor Sinali, una reflexión muy interesante y muy verdadera, la verdad. Todas estas cosas tenemos que nosotros guardar en nuestro corazón. Dice que María, cuando escuchaba las cosas que hablaba Jesús, dice que ella guardaba las cosas en su corazón. ¿Qué le parece? También escuchábamos la publicidad de la radio, que tenemos la radio, ¿no? Esto de bajando de la Play Store, Vida Nueva Online, ya tenemos en el cartelito.
Cuando usted entra a la Play Store, el nombre Vida Nueva Online, y va a bajar usted la radio. Instálala en su celular, en su tableta, y tiene usted la programación durante todo el día y todos los días de la semana, los 365 días del año. Estamos con la radio, donde hay reflexiones, hay mensajes, hay la música en todos sus géneros, y hay humor también. La verdad, ese humor, cuando yo escucho, la verdad que me hace poner, me hace reír bastante, ¿no? Este pastor de los jóvenes, Dante Gebel, que también hace con sus monólogos alegrar la vida. Bueno, en esta tarde yo quiero compartir algo que ya en un principio habíamos leído, esta reflexión de Proverbios 14, 12, ¿no? Donde decía que al hombre todos los caminos le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. Y Jesús, hermanos, Jesús en una oportunidad, en Juan 14, 6, acá dice la palabra de Dios, leemos que Jesús es el camino hacia Dios. Jesús es el camino hacia Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? La realidad es que tan pronto Adán y Eva desobedecieron, pecaron contra Dios, Dios comenzó a trazar un plan para nuestro perdón. Dios no quiso estar separado de nosotros. Entonces Él trazó un plan. Él tomó la iniciativa, hermanos queridos. Esto es algo hermoso. Algo que tiene que llenarnos de gratitud. Decidió venir encarnado como un ser humano. Dios decidió venir como un ser humano acá a la tierra, a morar entre los hombres. Jesús murió en la cruz, se sacrificó de una manera perfecta para darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Este sacrificio fue tan perfecto que podemos vivir con Él por la eternidad. Es por esto que Jesús, hermanos queridos, Él declara a sus discípulos que yo soy el camino, que Él era el medio para llegar a Dios. Y no solamente eso, sino que a través de Él podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna. Cuando Jesús habló de esto, ¿con quién estaba hablando? ¿Usted sabe con quién estaba hablando? Él estaba explicando a sus discípulos en la última cena, hermanos queridos. Estaba explicando a sus discípulos que su fin se estaba acercando y que debería regresar al Padre. Así que ya no estaría con ellos en forma física. Estas palabras, hermanos, a los discípulos lo pusieron tristes. Jesús, habiendo pasado 3 años con Jesús, y de pronto eran amigos y sus discípulos, y ahora tenían que despedirse de Él. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que el ser humano, cuando tiene una relación con alguien y de pronto si alguien se quiere ir o se va, deja un vacío tremendo, ¿no? Tremendo. Y en ese momento de tristeza e incertidumbre, hermanos, Jesús los anima en ese momento de tristeza. Esto vemos en Juan, en el Evangelio de Juan 14. Miren lo que dice el Señor. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, dice la palabra de Dios, hay muchas viviendas. Esta es una versión viviente. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy pues a preparar un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para
para llevármelos conmigo. Y ustedes estarán donde yo esté. Y dijo esta palabra realmente que era algo muy importante en todo esto, esta charla, esta conversación en la última cena. Ustedes ya conocen el camino. Aleluya. Para ir a donde yo voy. Tú y yo conocemos el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Porque solamente conociendo a Jesús vamos a llegar a ese lugar que el Señor fue a preparar. Y Jesús les dice que la separación física sería temporal. Como yo hoy le decía a mi esposa, ¿no? Esto es temporal. De acá a un tiempo nos estaremos viendo con todos nuestros seres queridos, ¿no? Luego también ellos irían al hogar del Padre, los discípulos, cuando Él les hablaba. De hecho, les dice que ya ellos conocían el camino al Padre. Pero siempre hay incrédulos, ¿no? Tomás, siempre inquisitivo, le pregunta que cómo era posible que ellos conocieran el camino, que ni siquiera sabían dónde era el hogar del Padre. Y es ahí que Jesús contesta con este versículo tan conocido que está en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Qué tremendo, hermanos, esta palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tres palabras tremendas, hermanos. El camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué Jesús es el camino? Cuando dice yo soy el camino. Alguno diría, ¿el camino a dónde? ¿No? El camino al Padre, al hogar del Padre. Ahora, en realidad no es difícil entender, ¿no? Un hijo sabe dónde vive su padre. ¿No es cierto? Cuando un hijo va a algún lugar, regresa a su hogar, sabe dónde vive el padre. Jesús estaba en la tierra en ese entonces, pero antes había estado al lado del Padre, en el hogar celestial, y sabía cómo regresar allá. ¿Se da cuenta, hermano? Él un día estaba al lado de papá. Vino a cumplir un propósito y después tenía que volver a la casa de papá. Y no venirse solo, regresar solo, sino Él dejó la promesa de que Él vendrá a buscarnos. Por eso es el camino. Él nos conduce hasta Dios Padre por medio de su muerte y su resurrección. Él conoce el camino. Nadie más conoce el camino, porque Él estuvo con el Padre. Pero es más que esto, hermanos. Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada temporal a lo eterno. Y como decía el Señor, a no hacerse riquezas acá en la tierra, sino allá en los cielos. Nosotros recibimos el mismo reto que recibieron los discípulos. El mismo reto. Nuestra morada acá en la tierra es por un periodo de años que muy pronto va a terminar. ¿Cuánto viviremos?
quizás 100 años, quizás 80, 70, ¿no? Nuestra morada acá en la tierra es por un periodo de tiempo. Esto tenemos que metérnoslos a la cabeza. Podemos tener la morada eterna en la casa del Padre y debemos decidir mientras estamos vivos, ¿dónde queremos pasar la eternidad? ¿Con Él o sin Él? ¿Verdad? Jesús es la provisión de Dios para que moremos con Él por la eternidad. Solo Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Ese es el plan que Dios preparó para reconciliar al mundo con Él. Jesús había declarado, el Padre y yo somos uno, en Juan 10:30. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo se hace esto para aceptar a Jesús? ¿Has aceptado a Jesús? ¿Has reconocido que es el único camino que existe hacia Dios? Esto es algo que es tu decisión. Porque no hay otro camino. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y esto no es así. Hay un solo camino. Jesucristo. A muchos esto les parece algo, ¿cómo le puedo decir? Algo irrelevante, ¿no? Que no tiene sentido. Pero mire si un día tendría sentido eso. ¿No es cierto? Total, si no tiene sentido no vamos a perder nada. Y si tiene sentido, condenación eterna. Luego Jesús dijo también, yo soy la verdad. ¿Cuál verdad? Esa verdad que libera. En Jesucristo, hermanos queridos, está revelada la verdad sobre cómo es Dios. Al leer los 4 evangelios, nos damos cuenta del amor de Dios hacia la humanidad. Cómo se interesa por nuestro bienestar físico, nuestra salud, todas estas cosas. Dios, Jesucristo, en su ministerio terrenal no solamente vino a perdonar pecados, sino también a sanar a los enfermos, milagros tremendos, resurrecciones tremendas. Jesucristo vino a estas cosas. Dios nos ama. Usted no sabe, hermano, no comprende la magnitud como Dios nos ama. Nos hace libres para vivir una vida realmente no sujeta a estas condiciones que nos ofrece el mundo. Él es la verdad. Él es la verdad. Dios nunca nos dejará vivir solos. Y por último Jesús les dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y nos damos cuenta que en Jesús, solamente en Jesús encontramos la verdadera vida. Encontramos un propósito claro, tanto para nuestros años sobre la tierra, como para la eternidad. Sabemos cuál es el propósito. El diablo intenta quitarnos la paz, la salud, la certeza de que cuando nuestra vida
no vale para nada. Siempre el diablo, el enemigo de nuestras almas, quiere atacarnos de esta manera. Y el deseo de Satanás, el diablo, es mantenernos desanimados y separados de Dios, ¿no? Haciéndonos creer que cuando morimos esto se acaba y ya está. No hay infierno, no hay cielo, no hay Dios. Y esto es lo que nosotros a veces le damos el permiso para hacerlo, cada vez con nuestra duda, con nuestra falta de fe. Sin embargo, Jesús, hermanos, vino a la tierra para que tengamos vida en abundancia, que Dios desea para nosotros. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dice el Señor. Porque antes estuvimos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y ahora vivimos para Cristo. El apóstol Pablo decía, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo nos dio vida. Esto es lo más importante, hermanos. Aunque cree en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo a veces estoy pensando, mi cuñada estará quizás descansando, ¿no? Viéndolo a su papá que partió también con el Señor, la mamá. Estará ahí, ¿no? Con ella, contándole lo que vivía acá en la tierra, quizás. Qué hermoso, ¿no? Nosotros aún todavía tenemos que proseguir este camino. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él nos enseñó con su vida, Jesús nos enseñó cómo vivir a través de las dificultades y de los problemas. En el mundo, decía él, no tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Con su muerte y su resurrección, Jesús venció el poder de la muerte. Gracias a Él tenemos acceso a la vida que el Padre ha deseado para nosotros desde el principio. Una vida en amistad con Dios, disfrutando para siempre con Él. Es que esto es eterno. Ya no habrá más tiempo, el cual por ahí nosotros no vamos a poder, en este tiempo ya no podemos decir, bueno, estamos acá, nos hacemos nuestra morada en la tierra. No, allí va a ser eterno. El Señor lo dijo. Va a ser eterno. Cuando le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, cuando le aceptamos a Cristo de esta manera, abrimos la puerta, hermanos queridos, abrimos la puerta a esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Y que este es el secreto. Por eso cuando alguien dice, acepta a Jesús como su único Salvador, ahí donde usted está, acepte a Jesús, no rechace esa oferta, que es gratuita. Porque en cuanto usted acepta a Cristo en su corazón, Dios abre la puerta abundante para su vida. Una puerta de gozo abundante. El Espíritu Santo mora en usted, lo sella Dios, nos llena con su fruto y nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No ya a nuestra voluntad. Porque hay alguien que nos capacita para vivir en santidad. En Cristo vivimos con esperanza, hermanos queridos. Está en nosotros escoger
si aceptamos vivir cada día con Él por la eternidad. Nosotros definimos. Nosotros decidimos vivir con Él o vivir separado de Él, que es la condenación eterna. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo refleja tu vida que Cristo vive en ti? ¿Cómo refleja tu vida? ¿Sientes la presencia de Dios a diario? ¿Vives para Cristo? ¿Sabes? ¿Te das cuenta que somos peregrinos sobre esta tierra? Un día vamos a abandonar esta tierra. Y eso que no te cause tristeza ni te cause miedo. Porque hay mucha gente que no quiere morir. Hay mucha gente que por ahí quiere quedarse en esta tierra, ¿no? Y que lamentablemente es esto, ¿no? Si uno no ha confiado en el Señor, en su palabra, de que en aquel lugar será un lugar de descanso, de dicha, de gozo eterno, entonces es imposible. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe hace de que nosotros podamos ver muchas cosas más allá de nuestro entendimiento. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Y estamos meditando de todo esto que realmente Jesús habló con sus discípulos. Él les dijo que Él era la verdad y la vida. Él era el camino. Y esto, yo sé que algunos lo entendieron y otros no lo entendieron. Escuchemos un tema musical. Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí. Eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié en mi ser. No regresaré al ayer. Ya no soy igual, tú me cambiaste. Con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás. Tengo un nuevo amanecer desde que te encontré. Desde que te encontré. Bueno, desde que te encontré, tú me diste todo lo que necesitaba. Tu amor llenó mi vida de alegría, ya no me falta nada. Vivo enamorado y para siempre tengo tu redención. Señor, eres todo para mí, eres la razón de mi canción. Ya no soy igual, tú me cambiaste. Con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás. Tengo un nuevo amanecer desde que te encontré. Desde que te encontré. Es que, Señor, como el viento yo te siento y miento si te digo que puedo vivir sin ti. Eres el sustento de mi vida y tengo más de 1000 razones para ser feliz. En la cruz lo dices todo y todo quiero entregarte. Cada parte de mi corazón, aquí tienes toda mi atención. Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí,
mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí, eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié en mi ser, no regresaré ayer. Ya no soy igual, tú me cambiaste, con tu amor perfecto me llenaste mi corazón. De nada me sirve regresar atrás, tengo un nuevo amanecer desde que te encontré. Desde que te encontré. Desde que te encontré. Música, escucha bien, esto es anexo, anexo. Ya, es enciclopedia musical. Es enciclopedia musical. Dios les bendiga, espero que les haya gustado mi nuevo tema, Ya no soy igual, de mi nuevo. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús en este lunes 18 de octubre del año 2021, cuando realmente seguimos con este problema de la pandemia, ¿no? Seguimos con este problema de la pandemia. Seguramente en Argentina va a haber la tercera vacuna, tercera dosis, y bueno, lamentablemente nos estamos un poquito descuidando y estamos dando más libertad a las salidas, a las reuniones y todo esto que no sé a qué nos va a llevar. Tratemos de cada uno personalmente sea responsable, ¿no? Porque cuando nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. Esto es una gran realidad. Agradecemos a Dios por este tiempo. Hay mucha noticia cristiana, mucha noticia. Tenemos cristianas en noticias de la sociedad, noticias en el aspecto musical, el cine, la niñez, negocios. Esta Gaceta Cristiana, de la cual estoy tomando algunas noticias, realmente muy buena página, muy buena página. Y por eso yo hago mención de esto, porque todas las noticias que yo leo tienen que tener un origen, ¿verdad? Y tenemos que ser nosotros respetuosos de eso. Y noticias de gacetas, me llamó la atención esta noticia, ya que en el mundo que estamos viviendo, realmente está una decadencia moral tremenda, hermanos. Este mundo no sé dónde va a ir a parar, porque todo es un caos. Noticias negativas. La decadencia humana está llegando a tal extremo de que pasaba como cuando vino el diluvio, ¿no? Donde la maldad del hombre había llegado tremendamente, y Dios dice en su palabra, se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Porque la maldad había sido tremendo. Estamos viviendo los mismos días, los mismos tiempos, ¿no? El ser humano cada día está buscando autodestruirse. Además de eso, estamos viendo cómo quieren destruir a la familia, cómo quieren destruir a la niñez, al matrimonio. Es tremendo, hermano. El ser humano de hoy en día está llamando a lo malo, está llamando bueno. Esto es grave, porque esto es una afrenta hacia Dios. Esta noticia que leí la semana pasada acerca de un gobernador allí de Carolina del Norte, que dijo que la homosexualidad es una inmundicia, es una basura.
Y lo obligaron a retractarse porque se no iba a perder el trabajo. Él dijo, no me voy a retractar. Tremendo. Yo creo, hermanos, que este tiempo va a ser realmente pruebas tremendas para nuestra fe, para nuestra posición en cuanto a lo que Dios ha establecido. Así que tenemos que prepararnos, porque vienen días muy difíciles sobre la tierra, donde vamos a tener que defender con mansedumbre, por supuesto, nuestra fe, nuestras creencias. Acá hay una noticia, hermanos, fechada en 18 de octubre, es reciente esta. Dice, padres cristianos luchan contra las políticas transexuales en las escuelas primarias británicas. Dice que los padres cristianos fueron los primeros en combatir el empuje de la transideología en la escuela primaria de su hijo hace 4 años, dice. Hermanos, en las escuelas están entrando estas formas antinaturales, diabólicas, ¿no? De esto de la comparación de géneros, de los homosexualidad, del lesbianismo, está bien, el homosexual siempre ha habido desde tiempos bíblicos, hace muchos años, ¿verdad? Pero hoy está con más fuerza, ¿no? Dice acá en esta noticia que hace 4 años estos padres cristianos estaban emprendiendo acciones legales contra el gobierno británico. Nick Rowe, de 48 años, y su esposa Sally, de 46, buscan una revisión judicial por la negativa del Departamento de Educación a intervenir en su caso y su promoción de lo que los abogados describen como directrices transgénero. Qué tremendo, hermanos. Estas pautas, dice, incluyen permitir que los estudiantes ingresen a los baños de personas del sexo opuesto y enseñar a los niños a una edad temprana a afirmar el travestismo y el transgénero. Qué tremendo, hermanos. Y cuando se habla en contra de ellos dicen que no estamos discriminando. Ellos tienen derecho a hablar, a hablar a defender su posición, y no dejan que los demás se opongan. Yo sé que estas cosas que estoy diciendo capaz que sí van a traernos problemas, pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Dice, las pautas fueron consideradas como las mejores prácticas por otras escuelas y autoridades locales, incluso por el Departamento de Educación desde 2018. Y en el 2017 la Iglesia de Inglaterra escribió a los Rowes, o sea, a estos padres cristianos, dándoles la opción de afirmar la ideología transgénero que creen que es dañino y ser etiquetado como transfóbicos, agregó el grupo. Tremendo. Y eso que en Inglaterra nació, ¿no?, el Evangelio de muchas iglesias bautistas, quizás. Y debido a que se sintieron incapaces, dice esta pareja cristiana, de aprobar el enfoque de transafirmación, se vieron obligados a dejar la escuela. Y dice, como resultado, ahora han estado educando a sus hijos en un hogar durante los últimos 4 años. Mire usted, y creen que han sido reivindicados a medida que el impacto dañino de la ideología trans en la educación está siendo expuesto. Los padres explicaron anteriormente en el 2015, mire que esto viene de hace muchos años ya, explicaron, dice, un niño de la clase de su hijo mayor decidió que quería vestirse e identificarse como niña, y la escuela lo trató como tal. ¿A dónde estamos llegando, hermanos? ¿A dónde estamos llegando? Es increíble. La directora agregó que podría perder su trabajo, dice, si no seguía las pautas. Y la persecución, ¿no? La persecución que vamos a sufrir por mantenernos fiel a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Esta noticia que
que está pasando en el otro lado del mundo, ¿no? Y quizás acá en Latinoamérica no hay tantos casos así expuestos públicamente, pero ahí está pasando todo esto. Pero hay otra noticia agradable, alegre, y dice, fechada en 16 de octubre por esta página Gaceta, Noticias de Gaceta Cristiana, dice: Dios me dio un corazón por los niños, dice el ex líder de la pandilla, ahora pastor, y nos comparte del poder transformador de Dios. ¿Qué tal? Siendo ex pandillero, él dice que le dio el Dios un corazón por los niños. Vacío, dolor, sufrimiento y quebranto fueron las 4 palabras que el reverendo Terrell Scott, pastor de la iglesia Pasión Vida de Georgia, usó para describir sus memorias de haber sido un líder de una pandilla criminal con tan solo 15 años. Scott pasó la mayor parte de su adolescencia y juventud participando en hechos pandilleros de violencia, dice, tráfico de drogas y de robos a mano armada. Durante esos años abusó del alcohol y además vendió marihuana, cocaína y otras sustancias peligrosas más. Mire usted, hermanos. En una entrevista dice que Scott recordó cómo creció en una familia disfuncional y destruida. Ahí está también la consecuencia. Padres separados, con problemas. Esto causa a los jóvenes, a los niños. Y durante su niñez y adolescencia careció de una relación con su padre. Ahí está, ¿no? Clamaba por sentirse completo y buscó las relaciones de fraternidad para evadir la ausencia paterna en su vida. Todos estos factores le fueron llevando a una idea de crear su propia pandilla siendo un adolescente. ¿Qué le parece? Pero un día, hermanos, Dios dice, a los 21 años las malas decisiones de este hombre, de Scott, finalmente lo atraparon. Él cuenta que nunca olvidará el día en que fue arrestado y fue condenado a 5 años de prisión, a los 21 años. Además de tener que pagar una multa por $500,000. Fue su primera estadía en prisión, dice. Y que curiosamente se encontraría con Jesús por primera vez. ¡Qué tremendo! Desde prisión, Scott continuaba dirigiendo la pandilla, mire usted, y traficando drogas por un par de años hasta ser descubierto. Entonces fue trasladado a confinamiento solitario. Durante 6 meses de aislamiento, Scott dijo que se encontró a sí mismo pensando en la existencia de Dios. Una noche él oró pidiendo a Dios que le trajera a alguien a su vida, que lo guiara a la fe cristiana. En un mes, Scott recibió una carta de una mujer llamada Brandy, a quien una vez le había asaltado a mano armada. Mire usted, hermano, cómo Dios prepara todas las cosas. Qué tremendo. Dice que esta mujer Brandy, la que fue asaltada por comenzó a visitar a Scott regularmente para estudiar la Biblia. Y después de que él rindiera su vida a Jesús a los 26 años, pasaron 5 años que estuvo en esa búsqueda. A los 26 recibió a Cristo en su corazón. Los oficiales de la prisión notaron su transformación, un cambio en su conducta y su interacción con sus compañeros. Después el juez accedió a desestimar una fianza de $500,000 que inicialmente había impuesto al Estado. Mire usted cómo cuando el hombre se vuelve a Dios realmente con arrepentimiento genuino, Dios empieza a cambiar las cosas para bien. Dice, tuve una visión de 2 manos estrechándome mientras oraba, dice, mire usted, y fue todo muy claro. En el más tranquilo de los estados, Dios me ha estado llamando a hacer la diferencia a través de este ministerio. Recordó Scott una de sus últimas noches en prisión. Luego escuché la voz de Dios diciéndome
que estaba llamado a predicar para ayudar a muchos. Algunos dirán, no, pero es así, pasa siempre esto que en la cárcel. No dude del poder de Dios, del poder transformador de Dios. Mire lo que era Pablo. Tuvo que un día irse de frente y tuve que decirle, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo a Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Tremendo, lo que tuvo que ir a predicar. Dice, y termino con esta noticia que realmente es interesante, ¿no? Cuando fui liberado de prisión, Scott se casó con Brandy. La pareja ahora tiene 5 hijos. Mire usted lo que hizo Dios. Esta mujer que fue asaltada, le fue a predicar y llegó a ser su esposa. Y en el 2013 fundaron la iglesia Pasión Vida, en la misma comunidad donde Scott se crió. La iglesia recibe a más de 100 miembros cada domingo. Y él dice, ¿no? Si Dios pudo cambiarme a mí, Dios puede cambiar a cualquiera. Qué palabras de verdad. Si Dios pudo cambiar a este hombre, ¿por qué no te puede cambiar a ti? Que quizás no eres pandillero. Acepta a Cristo en tu corazón en esta noche, amigo, amiga, que por esas cosas de signos de Dios has estado sintonizando o mientras navegabas en la web estás viendo este programa. ¿Y qué más dice? Cometí en esta vida muchos errores y lastimé a mucha gente. Pero al ver lo que Dios ha hecho, me lleva a querer compartir con más y más niños para inspirarlos. Dios me dio un corazón para los niños. El 90% de la niñez de ese lugar, ¿no? De esa localidad, McDonough, nunca ha conocido a su padre. Así que deseamos brindarles esa figura paterna a ellos. No hay nada como servir a Dios, dice. Lo que encontré en las calles, en ese estilo de vida, era todo lo contrario a lo que necesitaba y no me llenaba. Cuando le di mi vida a Cristo, no hubo otro día igual. Yo era un consumidor y traficante de drogas, y un día desperté y todo era color de rosa. Entonces Dios me llevó por un proceso y tuve que confiar en Él y en su obra sanadora. ¿Qué tal, hermanos queridos? La verdad, cuando escuchamos estas noticias que vemos el poder de Dios, es que Dios es real. Dios es real. Y por eso Dios está esperando, ¿no? Que tú te vuelvas a Él. Así como este hombre que estaba en la cárcel, oró pidiendo a Dios que le mandara, que le enviara a alguien para que pueda conocer esa fe en Jesucristo. Y mire, fue esta mujer la que fue asaltada una vez por este hombre, pero ahora él es pastor y llevan adelante una iglesia. Qué bueno, qué bueno. La verdad que agradezco a Dios. Dios es bueno con nosotros. Bueno, hermanos queridos, ahora como cierre de broche de todos los programas que siempre hacemos, vamos a hacer un viaje a través de la Biblia. Un viaje hecho por la organización Bible Project en los Estados Unidos. Vamos a ver el libro de Romanos. Vamos a ver en esta primera parte en los capítulos 1 al 4. Y el próximo jueves estaremos viendo los capítulos del 5 al 16. Así que prepárese, póngase cómodo, que en esta noche usted va a ver realmente algo impresionante de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios puede transformar, pero tenemos que conocerlo al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la palabra. Pero esta forma de leer es graficada, es con dibujos. Y al ser humano le gusta estas cosas. Ver, estudiar con dibujitos, con gráficos, así parece que asimila más. Así que prepárese. Esta noche vamos a entrar realmente al libro de Romanos. El libro de Romanos escrita por el apóstol Pablo. Un libro tremendo,
Un libro muy importante de apologética, muy importante, de teología pura. Entiéndalo, y yo sé que le va a dar hambre de la palabra de Dios. Eso espero, hermanos queridos, al terminar estos libros, estos 66 libros, que podamos tener hambre de estudiar la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, nos vamos ya al tema del libro de Romanos. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Personalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también la humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unifica a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo.
Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos. Todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia étnica que recibiría la bendición de Dios, pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Qué hermosa presentación de estos primeros 4 capítulos del libro de Romanos. Tremendo la situación actual, y es muy parecida, ¿no?, a este tiempo en el cual estamos viviendo. El hombre no le da gloria a Dios, el hombre realmente se quiere enfrentarse a Dios, ¿no? Y Dios, bueno, vamos a ver ahí cómo Dios da rienda suelta a su deseo del hombre, ¿no? Y ahí lo deja, ¿no? Realmente lo abandona, ¿no? Tremenda la situación en la cual está viviendo Pablo, y nosotros hacemos una comparación y vemos que también estos tiempos están siendo muy parecidos, muy parecidos. Así que oremos y vivamos en santidad
preparémonos cada día y no nos olvidemos que somos peregrinos en esta tierra. Esta no es nuestra morada. Esta tierra, estamos de paso solamente en esta tierra. Y un día estaremos en aquel lugar junto a papá. Ya leímos, ¿no? en esa charla hace rato donde Jesús decía: yo soy el camino. Jesús conoce el camino de regreso al papá. Así que nosotros estamos yendo con Él. Y Él seguramente nos va a llevar a un lugar, a una morada muy especial. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. No digo de su agrado, sino de bendición para su vida. Que usted haya recibido algo de parte de Dios. Yo creo que cuando uno se predispone a recibir algo de parte de Dios, no importa la persona, no importa el programa, lo importante es que la palabra de Dios llegue a su vida. Haga haga lo que Dios quiere hacer con su vida. Yo creo que en esta noche muchas personas van a aceptar a Cristo en su corazón. Muchas personas han aceptado ya, han dicho: Señor, acá está mi vida. Vimos en la noticia, ¿no? Leímos la noticia esta de este pastor que antes era expandillero. Esto me hace recordar al libro de La Cruz y el Puñal, donde también había un pandillero que también fue pastor. Así que, hermanos queridos, estaremos viéndonos nuevamente el día jueves, si Dios así lo permite, a las 21 horas, hora de Argentina. Quizás un poquito más estaremos pasando el video, pero usted esté atento, porque las cosas que hablamos acá realmente son para vida eterna, para aumentar su fe, para que usted pueda sentirse realmente seguro de las promesas de Dios. Así que crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Que Dios lo bendiga, que tenga una buena noche y que Dios siga bendiciendo su vida. Y que el día de mañana sea un día de bendición. Que el día de mañana sea un día diferente, distinto. Así que esto ha sido todo por hoy y bueno, esperamos que Dios haya llegado a alguna persona con este mensaje de salvación. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.